El vector teológico político. Hemos definido nuestro régimen político, el de la libertad moderna, por la organización de las separaciones. He propuesto una lista de 6 separaciones principales que son otros tantos elementos constitutivos de este régimen. Esas separaciones suelen suponerse y siempre se refuerzan, se articulan una con la otra, son inseparables. Alguna de entre ellas puede considerarse la separación principal, la separación originaria de donde surgirían todas las demás. Muchas parecen merecer este título. Sin duda se podrían deducir todas las separaciones que existen de aquellas entre sociedad civil y Estado, por ejemplo, o entre representado y representante. Sin embargo, una de las separaciones está cargada de una intensidad dramática particular. En cuanto la nombramos, surge una multitud de imágenes históricas, los recuerdos de los grandes conflictos que han marcado y orientado decisivamente la historia europea. Quiero hablar, por supuesto, de la separación entre la Iglesia y el Estado, al menos desde la querella de las investiduras en el siglo XI entre el Papa y el emperador germánico hasta la grave crisis en Francia a comienzos del siglo entre la Iglesia Católica y la República. Se diría que la historia europea gira alrededor de la complicada relación, frecuentemente conflictiva, entre la instancia política y la instancia religiosa. Precisamente tenemos la sensación de que el problema planteado por esta relación conflictiva no fue resuelto de manera más o menos satisfactoria antes de la separación entre la Iglesia y el Estado. De hecho, en Francia, la República no logró su forma estable y definitiva hasta la ley de 1905, ley francesa por la cual se declaró el laicismo de Estado. Simétricamente pensamos que si esta separación fuera cuestionada, si se volviera a cuestionar el laicismo, sería nuestro propio régimen el que quedaría cuestionado. Pero estos últimos años, un cierto número de desarrollos inéditos parecen precisamente cuestionar una vez más, o al menos fragilizar, el dispositivo francés. Pero estos últimos años, un cierto número de desarrollos inéditos parecen precisamente cuestionar una vez más, o al menos fragilizar, el dispositivo francés fijado por la ley de 1905. Ciertos autores, ciertos hombres públicos han denunciado incluso que el laicismo y por lo tanto la república estaba en peligro. Los diversos acontecimientos llamados del fular islámico han hecho aparecer a los ojos de todos una situación nueva, la presencia creciente en Francia de fieles de una religión que rechaza o ignora la separación entre la Iglesia y el Estado, la distinción entre lo espiritual y lo temporal. Coloca a la República ante una dificultad que creía definitivamente enterrada en el pasado. Pero, ¿se trata de la misma dificultad? Si bien hay quienes piensan y recomiendan que se impongan a los ciudadanos musulmanes la misma separación que fuera impuesta hace casi un siglo a los ciudadanos católicos, otros se muestran más vacilantes. Temen que al imponer a los musulmanes reglas a las que su propia religión puede acomodarse con dificultad, se los ofenda gravemente, que bajo pretexto de defender el laicismo se ataque su identidad, y señalan que en otras democracias, como el Reino Unido,
se muestra una mayor tolerancia hacia las manifestaciones de identidad comunitaria. En el laicismo a la francesa, una línea de separación implacable corta en dos al ciudadano si se trata de alguien creyente. De un lado de la línea es creyente, tan ferviente como cualquiera. Del otro lado de la línea ya no hay religión, es ciudadano y nada más que ciudadano. En el liberalismo a la inglesa, dicen sus partidarios, se organiza la coexistencia de comunidades distintas, de manera que cada uno puede tranquilamente expresar en público su religión sin temor a que se lo acuse de poner en peligro una separación que no existe o que, mejor dicho, se concibe con menor rigor que en Francia. Hablé en principio del problema planteado por el Islam, pues fue ese el problema el que desencadenó los debates a los que hice alusión. Pero la relación entre el Estado y la religión instalada desde tiempos antiguos en los países democráticos no deja de tener sus claros oscuros. La principal dificultad, se sabe, estriba en el aborto. En la mayoría de los países democráticos se autoriza el aborto bajo condiciones variables. La Iglesia Católica, que por el número de sus fieles y por su organización constituye la iglesia cristiana más influyente, considera que este acto está prohibido por el mandamiento no matarás. ¿Cómo garantizar al mismo tiempo lo que el Estado considera un derecho, obtener la interrupción de un embarazo no deseado, y lo que la Iglesia considera como un deber, proteger toda vida humana desde su concepción? Desde luego, en nuestro régimen fundado sobre la separación, la ley del Estado se impone sobre la ley de la Iglesia, y una mujer puede interrumpir libremente su embarazo no deseado, al menos durante las primeras semanas, pero también con el mismo alto grado de evidencia, es entonces un efecto de la separación. Un médico no debería estar obligado a practicar una interrupción del embarazo si eso va contra su conciencia, de manera que una mujer encinta tiene derecho a una interrupción del embarazo que un médico tiene derecho a rehusarse a realizar. Las dificultades que surgen de la separación afectan a todos los protagonistas. La propia institución religiosa debe conciliar su rechazo absoluto al aborto con su participación activa en una sociedad donde éste está autorizado. En Alemania, por ejemplo, la Iglesia Católica ha participado hasta hoy en las instituciones de asesoramiento encargadas de recibir a las mujeres deseosas de abortar, con el objetivo, por supuesto, de disuadirlas. La autoridad romana le ha pedido a la Iglesia alemana que se retire de estas instituciones, que no participe en el engranaje de una ley que autoriza el aborto, participación que en su opinión es una manera de aprobar esa ley y legitimarla. La Iglesia alemana parece mayoritariamente hostil a esta presión de Roma. El debate puede concernir a cuestiones mucho menos graves, pero cuando el principio de la separación está involucrado, suele generar grandes pasiones. En ciertas comunas de Estados Unidos, por ejemplo, los manifestantes obtuvieron de la justicia que los pesebres tradicionales de Navidad fuesen retirados de los lugares públicos, porque consideraban que estos pesebres, que ilustraban una religión particular, contravenían el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. Sus adversarios y críticos han señalado el peligro que, en su opinión, representaba la búsqueda de una separación total entre lo público y lo privado. El espacio público corre el riesgo de convertirse en un lugar absolutamente vacío, un lugar absolutamente despojado. He aquí
algunos ejemplos de las dificultades que encuentra en su aplicación el principio de la separación de la Iglesia y del Estado, o entre lo religioso y lo político. Sin duda, si el principio de la separación permanece como uno de los fundamentos de nuestro régimen, no significa que lo político no cambie y que lo religioso permanezca idéntico a sí mismo. Hay que tomar en cuenta la evolución reciente de lo político y lo religioso, tomando cada cual por separado y en su relación recíproca. Comenzaré por la evolución reciente de lo político y lo religioso, ayudándome con el libro de Marcel Gutteux, La religión en la democracia, recorridos del laicismo. Este estudio es una prolongación o una ilustración de un libro mucho más ambicioso, El desencantamiento del mundo, publicado en 1985. De la tesis general de Gutteux nos alcanza con retener esto. Según su opinión, hemos salido de la religión, no de la creencia religiosa. Siempre habrá creyentes, sino de un mundo en que la religión era estructurante, donde dominaba la forma política de las sociedades y donde más generalmente definía la economía del lazo social. Gutteux escribe: la salida de la religión es la entrada a un mundo en el que las religiones siguen existiendo, pero dentro de una forma política y de un orden colectivo a los que ya no determinan. Lo que ha sido decisivo en este proceso, según Gutteux, es el cristianismo, religión de salida de la religión. No diré más sobre su tesis general, que concierne al sentido de la historia de toda la humanidad, pues lo que nos interesa aquí es la descripción que hace de nuestra situación político-religiosa o teológico-política. Simplemente voy a extraer de su reciente ensayo algunas ideas importantes para nosotros. Para Marcel Gutteux, el desorden actual del laicismo es inseparable del desorden actual de la religión, del cual es una consecuencia. ¿De qué desorden actual de la religión se trata? En principio, del debilitamiento de las iglesias, disminución de la práctica religiosa, declinación de las vocaciones, empobrecimiento de la autoridad del magisterio. El punto decisivo para Gutteux no está en los cambios cuantificables desde el exterior, sino en la transformación del sentido de la religión para sus propios adeptos. No es tanto que sean menos numerosos, sino que son diferentes. Según la opinión de los propios fieles, las iglesias ya no tienen autoridad para determinar la creencia, menos aún para orientar las elecciones políticas o regular las costumbres. No se trata solamente de constatar lo que los sociólogos ingleses han denominado The Unchurching of Europe, sino más profundamente de observar que el sentido íntimo de la creencia está cambiando o ya ha cambiado. Se ha pasado de la tolerancia al pluralismo. Gutteux emplea el texto pluralismo en un sentido preciso. Por lo tanto, debo hacer una cita algo extensa. No entiendo por pluralismo la simple resignación al hecho de la existencia de personas que no piensan como uno. Lo entiendo como la integración por parte del creyente del hecho de la existencia legítima de otras creencias en su vínculo con la creencia propia. Para decirlo sin rodeos, el pluralismo como dato y como regla de la sociedad es una cosa, el pluralismo en la cabeza de los creyentes es otra. El pluralismo principal de las confesiones en el ámbito estadounidense, para tomar el ejemplo extremo, pudo acomodarse durante mucho tiempo
a formas de adhesión especialmente rigurosas dentro de las distintas confesiones. Cada uno admite la libertad del otro, pero no por eso mantiene menos un estilo de convicción que excluya la idea de que son posibles otras convicciones. Esa es toda la diferencia entre la tolerancia como principio político y el pluralismo como principio intelectual. Esta relativización íntima de la creencia es el producto característico de nuestro siglo, el fruto de la penetración del espíritu democrático incluso en el interior del espíritu de la fe. La metamorfosis de las convicciones en identidades religiosas representa su consumación. Así, piensa Gautier, el creyente contemporáneo busca en su religión algo más que una verdad objetiva universal, es decir, una verdad válida para todos los hombres y en la cual, en consecuencia, deberían creer todos los hombres. La ha elegido sobre todo para elegirse a sí mismo, por la definición subjetiva que le proporciona, por la identidad que le confiere. Por lo tanto, el creyente. Pero ¿es adecuado ese término cuando precisamente el adepto de la religión ya no cree verdaderamente en ella? No busca convencer, convertir a los demás. Tampoco se ocupa siquiera de argumentar a favor de su religión. De hecho, eso que se conocía como la apologética ha desaparecido por completo, por decirlo de algún modo, del discurso religioso contemporáneo. Pero por el contrario, no admite de ninguna manera que se argumente contra ella. Quiere que se le respete. Se podría decir, en la medida en que el creyente considera su religión como una elección personal que define su identidad. Toda crítica a su religión se convierte en una agresión contra su persona, en una falta de respeto. Esta transformación de la religión, esta absorción de la religión por la democracia, ha implicado necesariamente la transformación de su gran antagonista, la República. Según Gautier, la religión representaba hasta 1970, esta fecha me parece mal elegida, yo diría más bien hasta el Concilio Vaticano II, la heteronomía colectiva, la institucionalización de una verdad objetiva que los hombres debían reconocer y a la cual debían someterse. Frente a ella, la República representaba la autonomía colectiva, una autonomía ganada contra la heteronomía, es decir, contra la religión. Ahora que la religión está absorbida dentro de la democracia, que se ha vuelto algo individual, algo libre, el impulso republicano ha perdido el adversario que le daba sentido. No hace falta buscar en otro sitio los motivos de la incertidumbre que mina nuestra cultura política heredada. Está abandonada por el espíritu que la ha dominado, sino desde su fundación, al menos desde su último gran movimiento fundador, la idea de la república sobre la experiencia acostumbrada, por la cual seguimos viviendo, ha perdido su alma con la idea del laicismo, que la acompaña como su más fiel compañero. La fuente de sentido con que se alimentaba se ha agotado. Los términos de la relación entre religión y política, en función de los cuales eran definidas, se han desplazado radicalmente. Gautier esboza un paralelo entre la extenuación de la idea republicana y el derrumbe del comunismo. Por cierto, el comunismo era totalitario y gobernaba en nombre de la ciencia y de la historia, mientras que la república era básicamente liberal y gobernaba en nombre de la libertad, la educación y la moral. Pero tanto el comunismo como la república fueron dos proyectos grandiosos
de un reino humano. Goethe dice de una ciudad de hombre, donde el hombre tendría la vivencia de su soberanía. Este proyecto, en tanto en su versión totalitaria como en su versión democrática, ha caído más de una vez en su versión totalitaria porque ha fracasado por completo en su versión democrática porque ha triunfado demasiado de una manera esquemática, pero que considero fiel al análisis de Goethe. Se podría decir la autonomía colectiva, la república al dirigirse contra la heteronomía colectiva, la religión, produjo oficialmente el triunfo de la autonomía individual de la pura democracia, que finalmente absorbió tanto a la república como a la religión. La interpretación de Marcel Goethe es penetrante y poderosa, relaciona los elementos principales de nuestra situación actual y de nuestra historia reciente y no tanto en un dispositivo dinámico convincente. Nos hace ver un mundo social satisfactorio, satisfecho, pues el individuo democrático ha conquistado su autonomía completa y a la vez desolado o estéril, pues las cuestiones más decisivas, las más interesantes para el hombre, la verdad religioso-filosófica, la comunidad política, han sido desplazadas, empujadas más allá de la conciencia social e individual, puestas entre paréntesis, como si el cumplimiento de la democracia supusiera o implicara el olvido de las cuestiones que definen la humanidad del hombre.